queda patente que son zonas muy buenas para elaborar esos productos más a largo plazo que a corto. A largo plazo, a ciegas, es muy difícil, prácticamente imposible, distinguir un gran champán de un gran cava, de un gran sparkling wine de Estados Unidos. Las puntuaciones eran bastante inferiores a lo que son ahora mismo, de media, no tanto por actores particulares, pero sí de media. Aquellos cavas de más vejez estaban asociadas a notas más rancias, a la utilización de licores de expedición que enranciaban, a sensación más reducida, más rancia, y se daba más valor a aquel concepto más fresco, un Brut Natur, mucho más fresco, frutal, agradable. Yo entré nuevo, pues oye, estos son lentejas, pues por aquí tiras. Pero sí es cierto que enseguida empecé a notar que había determinados actores que buscaban algo más. Pero sí es cierto que marca muchísima más complejidad. Y obviamente eso única y exclusivamente te lo da el que la lía esté muchísimo más tiempo en contacto con el producto. Pero sí es cierto que tu sensación de disfrute en un cava que ha tenido larga crianza es mucho mayor que en un cava que no ha tenido larga crianza, porque tienes muchísimos más matices aportados por ese proceso de envejecimiento en botella. O sea, está claro que no por tener un cava guardado, ahí olvidado, si tú no lo has elaborado con esas directrices y sobre todo pensando que tu vino base va a tener ese larguísimo envejecimiento, pues obviamente que ese vino va a estar lo más seguro, caído y con unos matices que no se han de confundir con los de la larga crianza. Porque no los matices de oxidación o de decaimiento de un producto quieren decir que sean asociables a la larga crianza. Pero cada vez hay más. Por eso digo que hay una revolución. Y tal vez marcada también por vosotros. Sin duda, vosotros sois gran parte de la responsabilidad de que haya cada vez más cavistas que se apunten a eso. Porque habéis demostrado que durante el tiempo se pueden conseguir mantener esa línea de muy alto nivel con cavas de muy larga crianza. Eso es algo que el mercado se ha dado cuenta, los prescriptores nos hemos dado cuenta y los productores se han dado cuenta. Y maravilloso que haya más. Porque yo nunca he tenido en la cabeza aparte el espumoso. O sea, para mí es un vino más. A mí me viene un cava y lo cato exactamente igual que un vino blanco, que un tinto o que un jerez. Yo me baso en los matices que tiene, en la organolepsia que muestra, en nariz, en boca, la complejidad y la expresión. Que me da igual que tenga burbuja. Si tiene burbuja, pues sé que voy a tener que valorar una cuestión. Queda patente que son zonas muy buenas para elaborar esos productos más a largo plazo que a corto. A largo plazo, a ciegas, es muy difícil, prácticamente imposible, distinguir un gran champán de un gran cava, de un gran sparkling wine de Estados Unidos. Por supuesto, una calidad humana indudable, tanto humana como profesional, pero han mantenido una línea en una serie de productos que son ahora las que más premios y lo que más mérito está recibiendo en el mercado, y creo que eso se consigue a base de tesón y de tener muy claro tu objetivo. El espumoso que se hace en Cataluña puede o tiene botellas para mirar a la cara al champán, sin duda, independientemente de que sea de cava o no, eso depende más de la bodega. Es un camino sin retorno. La gente que ha descubierto estos cavas sabe que se puede hacer y ya no se van a conformar con ninguna otra cosa.